Y nosotros tenemos que leithazek cuando vemos algunas señales del Shamaim. El Rambam, al principio de la Jota Aniyot, dice: mitzvah tasemi na Torah liz'ok ularia b'chatzotzrot. Es mitzvah de la Torah de clamar, de gritar, tocar las trompetas al kol tzara shetavo al tzibur, por cualquier sufrimiento que el tzibur escucha, algo que sucede. Shenemar, como dice el pasuk, al tzara tzoretchem bareotem b'chatzotzrot. La Torah nos ordena que la persona no puede permanecer indiferente. Todo lo que sucede no podemos ser indiferentes. La indiferencia es el principio de todos los problemas. Clomar, kol davar sheyatzer lachem, cualquier cosa que le trae un problema al tzibur, que gon batzoret, hambre, deber, arbe, cualquier cosa que suceda de kayotze baen, tenemos que clamarle a Boreolam. Y dice el Rambam, bezemi darkea teshuva, es una forma de que la persona demuestra que quiere hacer teshuva, que cuando viene una tzara y nosotros mitpalelim a Boreolam, tenemos que checar nuestros actos. Cada uno sabe qué es lo que tiene y en qué tiene que leithazek. Dice, pero si nosotros pensamos que todo es casualidad, es mi minhag olam, y es una tzorah que es nikrit, es una casualidad que sucedió, el Rambam dice, arezuder hachzariyut, es que la persona no tiene corazón, porque no se da cuenta que en las manos de nosotros está el hecho de cambiar las cosas que suceden. Quiere decir que hay una mitzvah de la Torah, que cuando sucede algo que es fuera de lo normal, cualquier tzara, deber, batzoret, arbe, cualquier cosa que suceda, shalom en el malhut, cualquier enfermedad, cualquier compañero que tiene un problema, todos nosotros tenemos que buscar cómo acercarnos a Boreolam para tratar de que esta tzara se vaya. Y el Rambam dice que la forma de que la tzarot se van es por causa de que el tzibur mitorer. Entonces, el hecho de simplemente haber venido a este kenes a buscar un poco leitorer, eso es un zehut para el tzibur. Pero la pregunta es de qué tenemos que leitorer. Si supiéramos nosotros qué tendríamos que hacer, necesitaríamos un naví que viniera a decirnos: hay que litzhazek en Shemirat Shabbat, en Taharat HaMishpaha, en la Shonara, en Tzeniut, en Midot Tovot. Nosotros no sabemos en qué tenemos nosotros que litzhazek. Cada uno de nosotros tiene que buscar una cosa. Pero yo creo que hay cosas generales que están sucediendo en el dor de nosotros. Cosas que todos tenemos que poner atención, lo que sucede en las familias. Lo que está pasando dentro del Mahaneh Kadosh. El Mahaneh Kadosh son los Bnei Torah, las yeshivot, los kolelim, los talmudei Torah, las casas de cada uno de nosotros. Hay cosas que hace 20, 30 años no se hablaban y ahora cosas que suceden. Y lo principal, nosotros somos la dugma, el ejemplo para todo el tzibur de México. Nosotros representamos, quieras o no quieras. Imkaton ata beneja rosh Israel ata. Afilu que uno piensa que no es nada, y es verdad, una persona no es nada, pero frente al tzibur no es así. Nosotros somos los que mandamos el mensaje, cómo tenemos que comportarnos. Si nosotros nos desviamos un poquito del camino correcto, provocamos que el resto del tzibur se desvíe un poco más. Nosotros somos el ejemplo. La Gemara en Masejet Yomá en Daf Pevav Amud Aleph, cuando habla del tema de Hilul Hashem. Hilul Hashem es la verá más grave que puede existir en la Torah. Todos saben, en los Arbah, Hiluke, Kapará, Hilul Hashem es lo más grave. Pregunta a la Gemara, Ejidame Hilul Hashem. ¿Qué es Hilul Hashem? Hilul Hashem no es solamente cuando nos paramos en doble fila o hacemos cosas indebidas en la calle. Eso no solamente es Hilul Hashem. Hay más Hilul Hashem dentro de nosotros, dentro de la familia, del comportamiento de nosotros, que lo que hacemos en la calle. Todo es Hilul Hashem. Pregunta a la Gemara, Ejidame Hilul Hashem. Dice Rabbi Yohanan, como yo, que camino a veces Arba Amot, Velot Torah o Velot Tefilim. Era un emorá.
que estaba todo el tiempo estudiando Torah. Rabbi Yohanan era Adam Kadosh. Nosotros no podemos entender ni siquiera que es un rishon para que entendamos que es una emorá. Y dice, si yo camino 4 amot, 4 pasos sin Torah y tefilín es Hilul Hashem. Y explica Rashi que Gon Ana como yo, ven a Kol Yodim, no todos saben Shenehelashti, que estoy débil y por lo tanto no puedo estudiar. Y aprenden de mí Leibatel, mi Talmud Torah. Y la gente deja estudiar, toda la gente dice, si el Hajam puede caminar 4 amot sin Torah y tefilín, yo que estoy a 100 kilómetros de Rabbi Yohanan, yo puedo Leibatel todo el día. Pero él lo hace con una causa, él tiene un motivo. Porque dice Nehelashti, yo estoy débil, no puedo estudiar, no tengo ahorita el pensamiento libre, tantos problemas, tantas cosas, pero van a aprender de mí. Quiere decir, Hilul Hashem es cuando aprenden de nosotros. Muchas cosas son Hilul Hashem. Vamos a ver lo que está sucediendo en la juventud, afuera y dentro de nosotros. Voy a decir algo que no tenía que decir. Cuando me marcó una persona a mi casa la semana pasada, antes de que el Jajam me hablara, a decirme si quería decir unas palabras, dijeron un Ken, dije no, yo no voy a ir. La verdad estoy muy cansado, tengo muchas cosas que hacer, no voy a ir. Dije, pero con una condición, yo voy y diles con un tenay, que todo lo que diga van a hacer caso. ¿Se rieron? Obviamente que no, pero esa es la verdad. Porque si los rabanín se van a parar a hablar y no van a decir el dad de ellos, van a decir lo que está escrito en estos sagrados libros, se tiene que hacer caso. Pero cada uno empieza después, bikoret, sí, tiruts, las cosas, así no avanzamos. Si la juventud se nos está yendo de las manos de nosotros, es primero por la falta de atención que nosotros le damos, número 2, por los adelantos tecnológicos que no sabemos controlarlos nosotros, toda la basura que se vende en el mundo, y porque nosotros nos convertimos muchos en no un buen ejemplo. Porque si yo puedo comportarme de una forma que no es tan correcta y la gente cree que yo soy jajam o que yo soy abrej, aunque no lo sea, van a aprender de mí. Entonces, si tú en tu fiesta puedes poner esas cosas, no le pidas a los jóvenes que no tomen. Por favor, no le pidas. Eso es ser falso. No le pidas. Porque tú estás mandando un mensaje. Tienes 300 tirutzim, que el consuegro, que la novia, que lo que sea. Esos son tirutzim. Pero los jóvenes no nada más buscan la quinta pata del gato, sino buscan cómo le atir las cosas. Y quieren tener su conciencia cada uno de ellos tranquilo. Perdón, si somos algunos abrejim y podemos llegar a las 9 de la mañana a decir Shahrit en un Betacneset que los balebatín se paran a las 7 o a las 7:30, mejor titpalel en tu casa. Porque después le medim minja, aprenden de ti. Es una cosa muy importante. Pero lo peor de todo es que ahora los que movilim el dor, los que llevan a la generación son los jóvenes. Y ellos deciden qué se tiene que hacer. Porque afío las cosas más hamurim, un shidduch, ¿quién lo decide? Los jóvenes. Un joven de 21 años le pide consejo a su compañero de 20, qué es lo que va a hacer, cómo se va a casar y cómo tiene que tratar a su novia y a su esposa. Como una vez vino un joven un poco así enojado a decirme, mi papá se está metiendo conmigo y me está diciendo con quién me tengo que casar, y mi papá no me va a decir con quién tiene que casar, con quién tengo que casarme, porque mi compañero me dijo esto y esto y esto. Le dije, tienes toda la razón, tu papá no te va a decir con quién te vas a casar, pero tu papá sí te va a decir con quién no te vas a casar, porque tu papá ve 1000 veces más las cosas que tú no ves. El problema de este dor es que los jóvenes mahlitim, las cosas que hablan, las cosas que no son midarkeat seniut, las cosas no ni siquiera, perdón, no puedo hablar en el Betacneset, las cosas que hemos escuchado que entre las parejas jóvenes se cuenta uno al otro. Achzonana aseta jotenu, que cada uno va a contar las cosas más íntimas a los compañeros. Se platican, sí, y en el mahané de nosotros. Dice la Gemara en Masejet Nedarim, Tania Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Im yomru lecha yeladim bene,
si los jóvenes te dicen construye, desde Kenim y los ancianos Setor destruye, Shemalas de Kenim, hazle caso a los ancianos de Altishmala y Eladim. No le hagas caso a los jóvenes. Shebinyan y Eladim se tira. Todo lo que construyen los jóvenes es destrucción. Ustirat de Kenim es Binyan. Y todo lo que destruyen los jóvenes, los viejos, es construir. Dice Rashi, ¿a qué se refiere? Imbiomru lejane arim bene beta migdash. Kenim ombrim setor vealtine. No construyas el beta migdash. Si los jóvenes dicen vamos a construir una yeshiva, el beta, y voy a hacer un shidduch, no les hagas caso, existirá. Y los que están llevando el dor de nosotros es la halatá de los grandes geonim que tienen 20 y 22 años, y eso hay que hablar con los jóvenes, no le preguntes a ellos, pero quieren que les diga, no hacen caso. Vivimos en un dor que los que somos mayores ya se perdió. Cuando yo era joven, los viejos decidían. Y ahora que yo soy viejo, los jóvenes deciden. Nunca me tocó a mí decidir. Nunca. Y esa es la verdad. Porque antes vivíamos en otro dor que era diferente. Pero cada uno mahlit las cosas como su ceja le dice. Y te dicen, esto no es correcto, esto es Hilul Hashem. No fumes, no tomes alcohol, no hagas esas cosas. ¿Sí? Y las cosas que están hablando, las parejitas, cuando son los novios, ya se perdió antes los inyanim de las arjakot. Estamos cerca de Shobabim. Hace un año exacto fue el espet de Rav Steinman Zichronot Tzadik Lebraja, exacto, el Niftar en Erev Hanukkah. Y hablamos aquí de un tema que muchos después criticaron muy fuerte. ¿Cómo hay esposas de nosotros que asisten a gimnasios mixtos? A gimnasios mixtos. Cuando a mí me dijeron, yo pensé que me estaban vacilando. Y se acercaron conmigo y me dijeron, ¿sabes lo que dicen de tu esposa porque está muy guapa en el gimnasio? Y no les importa. ¿Alguien cambió? Hay alguien que después de eso, ese es el problema, que se hablan las cosas y nosotros no hacemos conciencia en las cosas. Alguien rompió algo por lo que se habló hace un año de cosas tan delicadas. Se puede hablar de Shobabim. Shobabim, ven, creen que es para personas que son Kedoshim, Hasidelio. No, es una alajá para todos nosotros. Un poco más de tzeniut en la casa de nosotros, un poco más de tzeniut en la forma, un poco más de ir contra las modas, un poco más de educar a nuestras hijas, a nuestros hijos en esas cosas tan importantes. Hablan de cosas indebidas, hablamos de cosas indebidas. Han llegado conmigo casos que me han platicado, no quiero decir ni las palabras, pero que se platican los recién casados, cada uno, perdón lo que voy a decir, lo que hace con su esposa. ¿Se pueden hablar entre ellos? Eso es Tzeniut, dice la Gemara en Masejet Shabbat. Ama Rab Hanan Barrabá, Akol Yodim Kalal Leman Ichnesa. Todos saben la novia cuando se casa, qué es lo que va a suceder cuando entra la jupá. Pero Kola Menabel Pid. Todo el que habla Nevirutapé palabras incorrectas, Afilojotmin alav zardin shel shivin shana, aunque tenga un decreto de 60 años de bien letová, ofjim alav le ra. Vemos lo que es Nevirutapé de hablar cosas de tzeniut, pero no hablamos, ya las vemos. Y si se habla de controlar los aparatos que los tienen que tener bloqueados, ya se hace vicúa y muchos se hacen mandeamar, si hay que bloquearlos o si hay que tenerlos vigilar. El que tiene que trabajar, pues no puede entrar a Bancomer, ¿sí? O no puede pagar un impuesto, los necesita. El que no necesita, pero el que no necesita, ¿cuál es el eter? Y el que necesita, se hizo una campaña, Mahaneja Kadosh, se hizo otras cosas, Atalit, cosas para trabajar, pero es miutá de miutá. Y la mayoría de la gente se burla de esas cosas. Parece que estamos hablando cosas que son de la luna, cosas que no son para el planeta Tierra, cosas. Esta persona es porque vivió en la primera parte del siglo XX. Estamos ya en la primera parte del siglo XXI. Y hay que entender al Dor que esas cosas son de la vida de la persona y la persona tiene que vivir con arayot.
Y la persona puede, ya no estoy hablando de Shelot, de Bitul Torah, Shelot, que a veces están a la mitad de la tefilá y se comunican con Akadosh Baruj Hu con un mensaje que mandan, porque yo he visto gente que así lo hace, o en la Hazarat Hashatz. Eso ya es, no hay ningún problema. Pero los kilkulim que hay, porque a lo mejor a ustedes no les llegan los kilkulim, y nadie habla con ustedes. Y a lo mejor los mayores no se dan cuenta, los que no saben usar sus aparatos, pero se está acabando el dor con eso. Y estoy hablando aún de los Bnei Torah, porque si se quiere hacer una tacaná, siempre hay el que opina y el que opina. Binyan, sí, de los jóvenes es tirá. No saben, porque no saben ver más de 4 amot adelante de lo que cada persona. Y ahora ya se hablan de palabras de apicorosud, y los rabbanim, holy people, but they are wrong. But if they are holy people, they cannot be wrong. Todos entienden a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Son holy people, pero they are wrong, están equivocados. Pero si son holy, no están equivocados. Entonces quiere decir que hay una estira. Pero nadie dice nada y nadie habla. Y nadie se está dando cuenta que a lo mejor estamos a un paso para que la persona se va a caer. Estamos en un dor que si nosotros no nos ocupamos de las cosas que los jóvenes no tienen límites, van a haber cosas que hace 20 años eran pesulim gemurim y ahora es mahloket haronim, si es muy tarde hacerlo. Ese es en el dor que nosotros vivimos. Hay que hacer un hizuk de todas estas cosas y no una plática a la que vinieron 100 personas. Se tiene que juntar toda la Keilah, cada uno en su kolel, en su yeshiva, en su betakneset, en su escuela, en su casa, y hablar de esos temas. No puede estar todo abierto. Las cosas que no tienen mehitzot es pirzá, ufartzu homot migdalai. ¿Qué es lo que los yevanim, qué homot ellos rompieron? Dice en el piyut, ufartzu homot migdalai. Dice la Mishnah en Masejet Midot que había una barda que se llamaba el soreg y los yevanim ahí rompieron, pero tenía nada más 1 metro de altura, 10 tefajim, no tenía más, porque los goyim nada más podían llegar hasta allá. Y ellos la rompieron porque ellos, ¿qué quisieron decir? Vamos a hacernos un solo pueblo. Hay un ta'anit que se hace el 8 de Tebet, que no es obligatorio, y dice en el Shulchan Aruch al final del Jot Ta'anit, ¿por qué se hace este ta'anit? Porque es cuando se tradujo la Torah, le Yevanit, al griego, y Yardá Hoshech Laolam Gimal Yamim, 3 días. 3 días hubo oscuridad. ¿Qué tiene de malo traducir la Torah al Yevanit, que bajó Hoshech Laolam? Rashi trae en Perashat Kitabó, la Gemara en Masejet Sotá, que dice que la Torah se tradujo Be'erete Shivim Lashon. Entonces, si es correcto traducir la Torah, ¿por qué era Hoshech Laolam? Porque cuando la tradujeron en la época de los griegos, era para que hubieran shayarot para los 2 lados. Los griegos estudian con nosotros y nosotros con los griegos. En el momento que metemos a la cultura de los Umot HaOlam a la casa de nosotros, Yardá Hoshech Laolam. Eso es Ufartzu Homot Migdalai. Tenemos que aprender de poner una homá. No todo lo que es kasher para ellos es kasher para nosotros. Achzonan Azeta Jotenu. Vivimos en un dor de que nosotros estamos propagando eso. Cuando hablamos ese nebilutape y propagamos, la persona tiene que gritar esas cosas. Eso no se puede hablar. Tiene que haber un tzeniut más grande dentro de las casas de nosotros. Ponerle una jomá a la moda, ponerle una jomá al alcohol, una jomá al cigarro, una jomá a los arayot, una jomá a los aparatos que destruyen las casas de nosotros. Tenemos que poner una jomá al jinuj no correcto, a las deot que se salen de lo que Hazal Kiblu, a las deot a mekubalín de los rajamim que nos guiaron durante 2000 años en el Galut. Hay que poner una jomá que esas cosas, esos rojot, no pueden entrar en el mahané de nosotros. Eso es la esencia de que lo que cada uno tiene que procurarse de hacer para traer Kedushá. Hay un sefer en el Rambam de los 14, se llama Kedushá. ¿Qué está escrito en el sefer Kedushá? Yo pensé que el Hot Sefer Torah, eso es Kedushá, y Tefilín. No,
En Kedushá está escrito nada más 3 cosas: Ilhot Shehitá, Mahalot Asurot y Surei Bia. Eso es Kedushá. Kedushá es una palabra que no tiene traducción en el español. ¿Saben lo que es? Arayot. Arayot. Y Kashrut, esa es la Kedushá. Por eso el Rambam Ichniza Salahot Veilhot Kedushá, porque para nosotros en la casa que hay Kashrut, que hay Taharat HaMishpaha y que hay Isurei Bia, que la persona se cuida en todas las alajot como corresponde, no hatzi sí, hatzi no, no hablar, no ver, no platicar, no escuchar, no oír, todas esas cosas, eso es Kedushá. Y cuando hay Kedushá, veamos Haneja Kadosh, dice el pasuk que Hashem no va a haber herbat davar de Am Israel de Shab Meajareja. La Shemirá de Am Israel por Hashem Baraj es por el Inyan de las Arayot. Ahí vamos a cuidar un poco más nuestras fiestas, que sean un poco más que Sherim, las fiestas, sí, que sean un poco más de Ruach de Kedushá, no de Ruach de qué, de locura, de Letzanut. Letzanut no es Simha. El Yehudí tiene que vivir de Simha, alobe Letzanut, pero Simha tiene algo que es antes, que es Yirá. Primero Yirá, viajará Simha. Bezat Hashem Yitbaraj, que Boreolam nos escuche nuestras tefilot y Kenes y Torerut, para que tengamos nosotros muchas Yeshuot y se acaben las tzot dentro del Kahal HaKadosh de nosotros y del Yishuv. Y a todos ustedes muchas gracias por haber asistido a este Hizuk.